ministro Wilson Pastor, ministro de Recursos No Renovables. Le agradezco mucho por atender nuestra invitación, ministro. Lo invitamos para hablar sobre el mejoramiento de la calidad de la gasolina, un tema importante, sobre todo para quienes nos preocupamos del mejoramiento de la calidad del aire y el medio ambiente. El gobierno ha anunciado que de aquí hasta el 2015 va ya a empezar un plan de mejoramiento de la gasolina, bajando el contenido de azufre del diésel y de la gasolina, digamos, extra y super que utilizamos diariamente. Cuéntenos en qué consiste este plan y cuánto se va a invertir en él. Buenos días. Efectivamente, el gobierno nacional está empeñado en mejorar la calidad de los combustibles y para este efecto, entre una de las medidas que está tomando o que se va a tomar es la de importar gasolina de mejor calidad, mezclar con las gasolinas nuestras que son de menor calidad y el diésel igual y reducir sustancialmente el contenido de azufre. En el caso del diésel, que bajaría de 7.000 partes por millón hoy día a 500 partes por millón. Y en cuanto a la gasolina super y extra, subirían 5 octanos cada una. Es decir, mejoraría el rendimiento, la calidad de detonación de los motores. Y por el otro lado, se reduciría también el azufre en aproximadamente 250 partes por millón. Esto va a redundar en el mejoramiento de la calidad de vida de los ecuatorianos, porque se reducen las emisiones de gas y de productos derivados del azufre y de metales pesados, y por el otro lado el rendimiento de los vehículos va a mejorar. Ministro, ya se ha anunciado que para poder llevar a cabo este plan, el gobierno va a tener que hacer importantes inversiones en nuestro país, pero también va a tener que subir un poco el precio de la gasolina. Una gasolina de mejor calidad definitivamente tiene que tener un costo más alto. 10 a 15 centavos es el valor que ya está calculado, o podría subir o bajar un poco. Bueno, por el momento hemos recibido el estudio de una compañía internacional llamada Jacobs, que ha determinado que de alrededor de $200 millones el costo anual de importar gasolina y diésel de calidad. Pero por el momento estamos mejorando la infraestructura. Implica mejorar la tanquería en los terminales o centros de despacho y recepción de productos, tanto marítimos como en las diferentes zonas del país. Y por el otro lado, analizando el impacto de esta importación en el presupuesto general del Estado de los próximos años. El monto puede variar porque los precios del petróleo varían y el precio de los combustibles varían, pero en forma general estamos hablando de alrededor de $200 millones. Mientras más sube el precio del petróleo, contrariamente a la opinión generalizada, mejor es el balance petrolero del país, porque simplemente exportamos a un volumen mayor de petróleo que importación de derivados. Es decir, la cifra de 200 millones es una cifra con los precios actuales. De manera que esperamos que para el próximo año esté implementado el sistema y que los ecuatorianos tengan un aire mejor y vivan mejor en el Ecuador. Y definitivamente, desde mi punto de vista, por supuesto, vale la pena pagarlo, pero esos 10 a 15 centavos que se calcula podría subir el galón de gasolina, aclárenos, ¿eso se le va a cobrar a la gente o será parte del subsidio a la gasolina que Bueno, eso está estudiando el gobierno nacional, las instancias relativas a la política económica y la productividad, de manera que en este momento no se tiene una decisión todavía si el costo de la importación se va a reflejar en un aumento de los derivados, como usted dice, de 10 centavos. No se sabe todavía si vamos a diferenciar según el producto. Usted sabe que la gasolina super va a subir a 95 octanos y la gasolina extra a 85, y el diferencial de precios tiene que asumir también un diferencial en el costo de la importación. Ministro, hay notas de, digamos, análisis de distintos especialistas y todos coinciden en una cosa, y es que vendemos el peor diésel de la región, y en eso también pues parte de este plan está en mejorar el diésel que vendemos aquí. Se dice que para el 2012, hasta el 2012 se mejorará el diésel y se lo suplantará por el diésel 2, pero a partir del 2012 lo suplantaremos del diésel 2 por el diésel premium. Este proceso, ¿cómo garantizará el mejoramiento de esa calidad? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro diésel? Mire, hoy tenemos dos productos, el diésel premium y el diésel 2. El diésel 2 es el que generalmente se utiliza en todas las provincias en el transporte y en la generación eléctrica. Y el diésel premium también para el transporte se lo destina principalmente a Quito y Guayaquil, pero no cubre la demanda total de estas ciudades. Ahora se va a generalizar lo llamado el diésel premium,
con un mejoramiento sustancial del contenido de azufre, que como le digo baja de 7.000 partes por millón a 500 partes por millón. De manera que esto va a repercutir exclusivamente en el diésel de transporte. Para el consumo de las plantas térmicas va a seguir el diésel 2, que no tiene razón de ser, de mejorar en calidad, porque simplemente sirve para combustionar, es decir, para generar vapor. Ministro, usted dice que va a mejorar el diésel de 7.000 partes de azufre por millón a 500 partes, ¿no? Pero todavía estamos sobre la media internacional, ¿o ya estamos dentro de las medias internacionales permitidas? Llegando a 500 partes por millón estamos a nivel, para decirlo así, de Estados Unidos. Europa tiene medidas más rigurosas y llegan a 50 partes por millón. Esa será una segunda etapa cuando entre la refinería del Pacífico, mejore la refinería de Esmeraldas, de manera que llegaremos a 10 partes o 50 partes por millón hacia el 2014-2015. Otra preocupación que existe es que a medida que se mejore la gasolina, también tienen que mejorar los sistemas de los vehículos, y eso también implicará un costo para los conductores. Digamos, ¿cómo se ha pensado en esa parte del plan en donde la gente también tendrá que involucrarse? No, la gasolina simplemente con una mejor calidad va a ser distribuida en el país y no tienen ningún costo adicional los consumidores, por razones de adaptación de motores o por cualquier otra razón. Al contrario, lo que van a tener una reducción significativa del costo, porque el motor va a funcionar mejor, de manera que no hay un costo adicional fuera de las importaciones. Perfecto, ministro. Entonces estaremos muy pendientes de todo este plan que ya ha empezado a ponerse en marcha y que como les digo, quizás estas inversiones que se están haciendo, o tal vez en algún momento los ciudadanos tenemos que pagar un poquito más por ese galón de gasolina, vale la pena porque va a mejorar la calidad de nuestro aire. Tal vez así el gobierno también tenga que dejar de pensar en eso de subirnos los impuestos o ponernos impuestos verdes, puesto que ya ha tomado medidas importantes para cuidar y mejorar el medio ambiente. Pero eso lo hablaremos en otro momento. Ministro, no quiero dejarlo a ir sin consultarle, digamos, qué es lo que está haciendo el Ministerio, cómo va a abordar la decisión que en este momento o el pronunciamiento que acaban de tener los indígenas y pobladores del sector de Quimsacocha, en el sur de la Suay, en contra de la explotación minera. Si bien no fue una consulta popular oficialmente convocada, hay un pronunciamiento popular que no se puede desconocer y no se puede dejar de tomar en cuenta. Sí, mire, más de una docena de poblaciones que están alrededor del proyecto Quimsacocha en Cuenca, una parroquia, la parroquia Victoria del Portete y Tarqui, con una población aproximada de 3.500 personas y que votaron 1.500, han hecho una consulta los eternos enemigos de la minería. El señor Carlos Pérez, un activista conocido, la señora Lourdes Fibán, el señor Humberto Cholango, el señor Delfín Tenesaca. Es decir, gente que siempre se han opuesto a la minería, y haciendo una pregunta muy capciosa: si usted está de acuerdo en tomar agua de los páramos de Quimsacocha o explotar los minerales que ahí se encuentran. Es decir, prefiere envenenarse con agua o tener oro. Es prácticamente, le dice, obviamente todo el mundo va a responder que no. Totalmente manipulada, totalmente insignificante, porque las 12 otras comunidades se pronunciaron en contra y descalificaron a aquel dirigente que activó esta llamada consulta. ¿Pues se pronunciaron en contra al no querer participar en la consulta, o hubo una consulta y dijeron que no? Desconocieron esta consulta a nivel de todas las otras parroquias, de manera que, a más de ilegal, es, digamos, una pantomima de consulta que no conduce a nada, que no tiene ningún fundamento. Pero ahora, ministro, el artículo 57 de la Constitución, digamos, reconoce y garantiza a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución, con los pactos y convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos humanos, los siguientes derechos colectivos. Y en su numeral 7 dice: la consulta previa, libre e informada dentro de un plazo razonable sobre planes y programas de prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables, etcétera, etcétera. Es decir, que la Constitución obliga al Estado, al gobierno, en este caso, a consultar a las comunidades en el caso de querer llevar a cabo planes de explotación minera, por ejemplo. En este caso se ha hecho una consulta comunitaria, que usted manifiesta que es ilegal y que ha habido tal vez preguntas manipuladas, pero ¿por qué el gobierno no lo ha hecho? No, por favor, discúlpeme. En cada fase de la actividad minera se hace una consulta previa y socialización del proyecto. En los dos proyectos cercanos a Cuenca,
Río Blanco y Quimsacocha, que está en la fase de exploración, se han hecho las consultas respectivas, y de pasar a la fase de explotación se harán nuevamente consultas organizadas a través de los mecanismos que establece la ley. Aquí nadie se puede arrogar el derecho de decir yo voy a consultar sobre si los zapatos hay que poner los cordones o no, y eso vale a nivel nacional. Aquí el mecanismo es, el Consejo Nacional Electoral es el único que organiza consultas populares, y en cuanto a la socialización y consultas previas para cada fase de proyecto minero, lo hace el Ministerio del Medio Ambiente conforme a la ley de minería y a la Constitución. El 389 de la Constitución es muy claro. Solo el Estado puede hacer consultas nacionales, central, y por el otro lado la ley de minería señala que la norma para hacer las consultas está en manos del Ministerio del Ambiente como consulta previa. Lo demás son buenas iniciativas o malas iniciativas que no conducen a nada. Cuando usted dice que se ha hecho la consulta con las comunidades, ¿en qué consiste esa consulta? La consulta consiste en explicar a todas las comunidades que puedan ser afectadas por la parte minera, se les explica en qué consiste el proyecto, qué condiciones tiene de medio ambiente la zona, cómo podría afectarse y cómo se remediaría, porque siempre hay un impacto, y la población asiente o no firmando los convenios de consulta previa. Y esto se lo ha hecho y se lo hace permanentemente. ¿Tienen los convenios firmados? Tenemos los convenios firmados, se los ha entregado a las autoridades de la SOAI, que también están un poco desinformadas. Ministro, por último, le quisiera consultar la preocupación de las comunidades y de algunos dirigentes, sobre todo quienes han participado permanentemente en activismo en defensa de la naturaleza. Es la calidad del agua. Sí. Hay ese temor de que el agua se contamine. Hay importantes fuentes de agua, no solamente para esas comunidades, sino para las principales ciudades de la provincia, y existe esa preocupación. ¿Qué garantías da usted de que en caso de que se lleven a cabo estos planes de explotación minera en estas zonas, eso no sucederá? Mire, el caso de Cuenca es un poco sensitivo, porque la mala información conduce a creer a parte de la población que esto puede afectar el agua para Cuenca, porque se trata en la zona cercana a Cajas. Pero mire, la Universidad de Cuenca durante 5 años ha hecho el estudio, 5 años, el estudio de si hay una afectación de una actividad minera posible en el futuro, como Quimsacocha, y señala, le doy unos 4 ejemplos, el estudio, que la fuente de agua está a 200 metros más alto que donde va a estar la explotación minera. Es decir, que el agua tendría que subir prácticamente 4 kilómetros de encuesta para que sea afectada. En segundo lugar, se señala que nosotros vamos a permitir la explotación con cianuro y mercurio. Son absolutas mentiras que se señalan para activar la oposición a la minería en esa zona. Por otro lado, la vertiente que lleva el agua para Cuenca es la vertiente del río Nayanuncay. Y donde está la zona mineralizada está en la vertiente de los ríos de la Quebrada Cristal o Alumbre, de manera que va al Jubones, es decir, al otro lado. De manera que una serie de imprecisiones, una serie de mentiras, de quienes hasta hace poco eran mineros consagrados, como el prefecto de la SOAI, que era el principal promotor de la minería cuencana, por así decirlo, pero con su propia empresa, no que lo haga el Estado. Como eso no es permitido constitucionalmente, ahora se ha dado la vuelta y es uno más de los activistas. Perfecto, ministro. Muchísimas gracias por las explicaciones que nos ha brindado a nosotros y a nuestro público. Le agradezco mucho su presencia.